Bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones en el marco del Congreso Futuro que nos permiten conversar y conocer más de las voces de distintos especialistas y referentes de nivel mundial en múltiples disciplinas y en este caso con expositores nacionales. Nos vamos a ir a lo que pasó en la región del Maule, en este caso, para conversar con Roberto Navarro Dolmech, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de La Coruña, académico, investigador. Roberto, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este espacio. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y buenos días a ti y a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta señal. Así es, déjenme contarles algo respecto a Roberto, que es, como yo les decía, doctor en Derecho, además académico de Derecho de la Universidad Católica del Maule. Tiene distintas áreas de investigación, entre ellas la de los dispositivos de limitación del poder punitivo del Estado y las relaciones del derecho penal con la inteligencia artificial. De hecho, tiene por ahí un proyecto de Fondesit limitado a la aplicación del derecho penal a la inteligencia artificial, entre otras. Roberto, conforme a lo que es tu ponencia allá en el Maule en torno al Congreso del Futuro, hablemos de futuros posibles, ¿te parece? A partir de la inteligencia artificial, no podemos decir que esta nos ha pillado muy de pronto, quizás no, porque ha sido más bien progresivo. En tu caso, ¿cómo ves esta cada vez menor incidencia en los resultados que estamos teniendo como seres humanos presentes? Ahora ya nos da la impresión que la inteligencia artificial solo nos pide unos parámetros básicos y ellos hacen, o ella, hace todo el resto, ¿no? Así es. Bueno, en realidad sí nos ha pegado de sorpresa porque la innovación tecnológica efectivamente ha sido excesivamente acelerada. Pensemos que las primeras revoluciones industriales tardaron más de un siglo en asentar sus resultados. La llegada de la informática, las tecnologías informáticas en general y en particular la inteligencia artificial ha sido un proceso relativamente rápido, eh, tan rápido que no hemos alcanzado como sociedad a alcanzar consensos básicos sobre este tipo de tecnologías. Tampoco las conocemos del todo, ni tampoco estamos 100% preparados para asumir la regulación. Y efectivamente, como tú dices, la gran característica de la inteligencia artificial es que es una tecnología en la que nosotros, los seres humanos, podemos delegar funciones que hasta antes de su surgimiento eran de nuestro monopolio exclusivo. Es decir, cosas que tradicional, históricamente, nosotros como seres humanos hemos hecho, ahora por primera vez en nuestra historia la podemos delegar a una máquina quien puede hacer esa función por nosotros. Y esa es probablemente la principal característica de la inteligencia artificial, de la que emanan los desafíos que ella presenta para, primero, nuestra organización como grupo, pero también para nuestra propia especie. La delegación es clave entonces, Roberto, porque estoy pensando en, tenemos que cada vez definir mejor qué cosa estamos delegando, qué tipo de información y qué tipo de funciones estamos delegando. ¿Cómo podemos actuar con cautela? Yo sé que tú te mueves en marcos más rígidos quizás a nivel legal, pero ¿cómo podemos movernos con más cautela, específicamente en un ámbito como este, que está en pleno en dinamismo? Sí, es un tema, es una pregunta importante, muy interesante, para la cual todavía no hay una respuesta. Por ejemplo, la conducción de vehículos motorizados, o sea, autos, buses, camiones, no se la delegamos, por ejemplo, a personas menores de 18 años. Niños, niñas y adolescentes no pueden conducir vehículos motorizados, por ejemplo, ni tampoco pueden hacerlo personas con ciertos tipos de discapacidad. Sin embargo, estamos ahora delegando esa función a una máquina inteligente, que son los vehículos autónomos. Pero también estamos delegando en entes o máquinas inteligentes cuestiones como, por ejemplo, la guerra, a través de los sistemas automáticos de armas letales, por ejemplo, y por tanto les estamos entregando a las máquinas autónomas la decisión de disparar en contra de un blanco en un contexto de un conflicto armado o no. Le estamos delegando a las máquinas la función de diagnosticar médicamente a una persona, incluso operarla, es decir, intervenirla quirúrgicamente, o, por ejemplo, también le estamos delegando las funciones de asignar ayudas y beneficios públicos a personas de acuerdo con determinados criterios. Por tanto, lo que estamos haciendo es haciendo una transferencia de nuestras acciones propias del ser humano a estas máquinas. Y eso evidentemente representa riesgos porque estamos entregándole esas decisiones a máquinas que estamos recién creando y por tanto es una tecnología que está comenzando, pero también ello representa una fuente de riesgos
porque con esta delegación, eventualmente las máquinas inteligentes me refiero, podrían hacer cosas que no produzcan perjuicios o daños a los seres humanos. Por eso hay un libro muy famoso en el ámbito del derecho penal, de la inteligencia artificial, que se llama Cuando los robots matan, y que da cuenta precisamente de este problema. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? ¿Cómo vamos a responder como sociedad el día en que las máquinas maten? Y entendiendo por eso, no solamente el matar directamente, sino que en general producir daños. Por ejemplo, lesionar a una persona, discriminar, defraudar en el mercado de valores, etcétera, etcétera. Hagamos un Y paréntesis. ese es un tema central. Sí, perdón, Roberto, hagamos un ¿Perdón? paréntesis pop sin desviarte de la idea que me estabas desarrollando entonces. Eh, ¿Crees que los clichés, un poco, ¿no?, de ciencia ficción, en este caso, juegan a favor o en contra de las inteligencias artificiales? A propósito de eso, estamos más cerca, me puse en modo Skynet, pero estamos más cerca del lado de Terminator, de Wall-E, de Yo Robot. Estamos cerca de todo eso, pero también lejos de todo eso a la vez. Porque esas imágenes, esas ideas de lo que es la inteligencia artificial que han generado el cine, la literatura o la televisión, ha producido como efecto una falta de comprensión por parte del público en general de lo que son estas tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tendemos a pensar precisamente en ese tipo de cosas. Robots humanoides, máquinas súper avanzadas en términos de sus capacidades de lenguaje, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial ya está entre nosotros y no se parece ni a Terminator ni a ninguna de esas imágenes de ciencia ficción cinematográfica. Porque es una tecnología que usamos a diario, incluso sin darnos cuenta que la estamos utilizando. Cada vez que utilizamos, por ejemplo, las aplicaciones de navegación, como Google Maps, por ejemplo, estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Y de hecho, cuando hacemos búsquedas en el motor de búsqueda de Google, estamos utilizando inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que permite que Google nos dé resultados de búsqueda que se asemejan o se acercan a lo que efectivamente estamos buscando. Es decir, es la inteligencia artificial la que permite que Google, el buscador de Google, sea efectivo. Y esto muestra que, por un lado, la inteligencia artificial tiene enormes ventajas, ventajas que son inconmensurables. Es difícil pensar en concreto y dimensionar en concreto cuáles podrían ser efectivamente las ventajas que la inteligencia artificial podría tener para todos nosotros. Pero ello no quita que también tenemos que ser conscientes de los riesgos, y estos riesgos aumentan en la medida en que delegamos más funciones o funciones más críticas a las máquinas inteligentes. Estamos hablando con Roberto Navarro Dolmech, abogado, doctor en Derecho y además académico de la Universidad Católica del Maule. Hicimos ese paréntesis pop porque la gente, claro, cuando escucha inteligencia artificial, necesariamente a veces se va a estos lugares comunes que nos ha llevado la cultura popular. Quiero abordar también esto, ya para ir redondeando este primer bloque, Roberto, desde la academia y el derecho. Partiendo por la academia. Las artes han parecido ser de las primeras damnificadas a propósito de lo gráfico, de lo audiovisual y la labor que han tenido las inteligencias artificiales en las universidades, empleos, creaciones o normas donde, por ejemplo, está en entredicho el tema del derecho de autor, ¿no? Está todo aquello en desarrollo. ¿Es posible, crees tú, tener algún tipo de control o intentar, o estamos derechamente intentando pescar con una caña y una red, algo que es un cardumen mucho más multitudinario? Estamos muy lejos todavía del control, estamos a tiempo de ir acotando el desarrollo tecnológico que parece ser mucho más vertiginoso. Si la autoridad tuviera la capacidad de limitar o restringir el conocimiento científico, todavía creeríamos que el Sol gira en torno a la Tierra y no la Tierra en torno al Sol, por ejemplo. Por tanto, es extremadamente difícil porque regular vía normas o encauzar los desarrollos tecnológicos, pero eso no significa que tendremos que quedarnos de brazos cruzados y sentarnos a ver qué es lo que pasa. La inteligencia artificial se ha desarrollado en el marco de las reglas de un sistema económico capitalista. Y la inteligencia artificial probablemente ha tenido tanta financiación para su desarrollo porque probablemente la inteligencia artificial ofrece unas muy buenas expectativas para el propio sistema capitalista. Es decir, que el desarrollo de la inteligencia artificial podría permitir reducir costos de producción, por ejemplo, y por tanto maximizar utilidades dentro del sistema capitalista.
Pero eso significa también que la introducción o la incorporación de la inteligencia artificial va a producir también efectos disruptivos en lo que son las relaciones principalmente de los trabajadores y de las personas con la inteligencia artificial en el contexto del sistema capitalista. Tú muy bien haces referencia a la huelga, por ejemplo, de actores, guionistas y personales técnicos del mundo audiovisual en Estados Unidos. Así es. Hace referencia también muy correctamente al problema que se le generan a los trabajadores, a los artistas gráficos, la irrupción de la inteligencia artificial. Y esas son demostraciones micro, por decirlo de alguna manera, es decir, en áreas específicas, de qué es lo que podría pasar con la inteligencia artificial si es que no los regulamos. Ahora, esto no es nada nuevo. Esto ya pasó con las revoluciones industriales del siglo XVII y del siglo XVIII. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones laborales de trabajadores al inicio de estos procesos revolucionarios, que eran básicamente de esclavitud, es decir, unas condiciones laborales tan paupérrimas que significaba trabajar 20 horas por día, donde trabajaban niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, sin derecho a vacaciones, en fin, la situación que todos conocemos sobre la forma en que se prestaba el trabajo. Con el avance del tiempo se fue mostrando la necesidad de establecer ciertas regulaciones y ahí surge, por ejemplo, el derecho del trabajo. Pues bien, con la inteligencia artificial puede pasar más o menos lo mismo nuestro desafío como grupo humano va a ser encontrar esos instrumentos de regulación que permitan conciliar, por un lado, la vigencia de los derechos, la vigencia efectiva de los derechos humanos o derechos fundamentales, y por otro lado, la necesidad del desarrollo tecnológico para, en definitiva, hacernos la vida más fácil. Los desarrollos tecnológicos, creo yo, y en mi opinión personal, solo tienen sentido si estos ayudan a facilitar la vida. Si los desarrollos tecnológicos la complican nuestras vidas, las hacen peores que antes, entonces ese desarrollo tecnológico no tiene mucho sentido ni mucha utilidad. Claro, y eso da pie también, Roberto, a un tema de alfabetización digital, de integración también de una vida de quienes son parte ya de una edad más avanzada, considerando que las perspectivas de vida también han avanzado, han creciendo. Por lo tanto, claro, son temas que también a nivel social repercuten de una forma muy, muy importante. Te invito a que nos acompañes en este breve alto y al regreso vamos a seguir conversando, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. A ustedes que nos están viendo también, acompáñennos en este breve alto para seguir hablando al regreso de esta pausa sobre inteligencia artificial, derecho, esto y más, en una nueva conversación en torno a los congresos futuros. Retomamos los diálogos en el marco de este Congreso Futuro con distintos especialistas y en este caso estamos hablando de derecho, estamos hablando de inteligencia artificial y las aplicaciones prácticas que tiene este fenómeno, ¿no? Que llegó un poco de sorpresa, pero que ya se nos venía anticipando según estamos conversando con Roberto Navarro Dolmetsch. A nivel jurídico, Roberto, estábamos hablando recién un poquito del control, tú hacías la analogía que, claro, en tiempos pasados también no funcionó, o lo mejor era un poco también dejar ser, ¿no? Porque si no los cambios jamás hubieran sido, jamás hubiéramos pensado que la Tierra giraba en torno al Sol, por ejemplo, etcétera. Pero a nivel jurídico, ¿cómo estamos actualmente, por ejemplo, en la realidad nacional, ¿no? Para accionar sobre la inteligencia artificial que opera sobre las personas también y que vaya uno a saber, el día de mañana, a propósito de lo que conversábamos en el bloque 1, ¿por qué no pensar que en el temor que tienen algunos de que nos pueda terminar saltando como eslabón esta inteligencia artificial? Que los pueda terminar comiendo, ¿no? No sé si comiendo o matando, pero nos pueda terminar saltando como eslabón, que en este momento, claro, estamos dando algunos parámetros mínimos, esta delegación de la que tú hablabas, pero quizás el día de mañana es complejo ese tema. Sí, es complejo. Hay autores, filósofos, científicos que han pensado y meditado sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Y hay un grupo de estos autores que plantean que va a llegar un momento en el futuro que ellos llaman el de la singularidad,
que se va a caracterizar porque la tecnología de inteligencia artificial va a ser tan desarrollada que va a superar a las capacidades del ser humano y esa tecnología va a su vez a generar su propia tecnología. Y por tanto ese va a ser un punto de inflexión en el que nuestra propia especie va a estar probablemente en riesgo. Pero eso es por el momento una sola hipótesis de lo que eventualmente podría pasar. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, ni en cuánto tiempo va a ocurrir, ni hacia dónde se va a desarrollar con exactitud la inteligencia artificial. Pero con relación a tu pregunta inicial, en nuestro país estamos desde el punto de vista jurídico-normativo relativamente igual que el resto de los países del mundo. La única excepción en este sentido es la Unión Europea, que tiene un proyecto de ley de inteligencia artificial en un estado ya muy avanzado, y de aprobarse esta normativa europea, luego tendría que ser incorporada a cada uno de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea. En nuestro país existe un proyecto de ley que está presentado, se inició por medio de una moción parlamentaria ante la Cámara de Diputados, y este proyecto está en tramitación y básicamente su regulación está basada en la regulación que se está discutiendo también en Europa, que contempla en primer lugar algunos usos prohibidos de inteligencia artificial. Es decir, en este proyecto se propone que haya ciertas funciones que dicen básicamente con la alteración de la conciencia de los seres humanos que, no, que estaría prohibido de desarrollar a través de inteligencia artificial. Y luego vienen tres grupos de tecnologías de inteligencia artificial de acuerdo con el nivel de riesgo que ellos representan. En primer lugar, las tecnologías de alto riesgo son aquellas que están en principio prohibidas y por regla general prohibidas, pero aceptadas en algunos ámbitos, como por ejemplo el de la persecución penal de delitos o la inteligencia del Estado. Luego existe Precisamente, un segundo grupo perdón de Roberto, tecnologías de riesgo. sí, perdón Roberto, penalmente, no me quiero que se me pase ese punto, penalmente, ¿cómo se puede juzgar yo pegar frente a algún tipo de transgresión? Te lo pregunto porque hoy pueden ser fraudes, ¿no? Algoritmos, qué sé yo, donde la inteligencia artificial tenga algún rol, pero para el día de mañana en crímenes, por ejemplo. Además, hay parámetros como la disuasión, el escarnio, que nos sirven a nivel de inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualmente puede ser utilizada en primer lugar como un instrumento para cometer delitos, y en ese caso la inteligencia artificial no sería distinto del arma homicida o de una ganzúa que se utiliza en un robo. En ese caso, quien responde penalmente es la persona que haya utilizado la inteligencia artificial como una herramienta. El otro escenario es un escenario eventual en el que sea la inteligencia artificial la que en forma autónoma decida cometer delitos. Por ejemplo, un algoritmo que funciona en el mercado de valores, comprando y vendiendo acciones, por ejemplo. Si ese algoritmo que está capacitado para comprar y vender autónomamente, es decir, sin instrucción humana directa, descubre que ocultando información al mercado puede maximizar sus utilidades y de hecho oculta información al mercado, esa conducta, si lo hubiera ejecutado un ser humano, sería constitutiva de una defraudación sancionable penalmente. Pero en nuestro caso, en nuestro hipotético caso, esa conducta fue realizada por una máquina en forma autónoma. Actualmente nuestra legislación no hace responsables a las máquinas, solo hace responsable a las personas naturales, es decir, las personas físicas, y excepcionalmente a las personas jurídicas en determinados delitos, pero en ningún caso a las máquinas inteligentes, más o menos inteligentes. Por tanto, ahí uno podría plantearse que la solución sería modificar la ley y hacer a las máquinas inteligentes también penalmente responsables. De modo que si una máquina que defrauda, que comete lesiones o que mata a alguien, podría ser eventualmente llevada a juicio. Pero efectivamente ahí surgen estos problemas a los que tú hacías referencia, que dicen relación básicamente con la utilidad que eso tendría. Si sería realmente útil juzgar penalmente una máquina en la medida en que las máquinas en principio no son iguales que nosotros y por tanto no tienen este libre albedrío que nos caracteriza como seres humanos, pero tampoco tendrían eventualmente la capacidad para captar el sentido de la norma y decidir comportarse de acuerdo con la norma por una convicción personal. Uno de los grandes áreas de estudio
de la inteligencia artificial es la capacidad de generar máquinas inteligentes con un comportamiento normativo, es decir, máquinas capaces de comportarse conforme a las normas. Y lo que dicho así parece tan fácil, en realidad es extremadamente complejo. Básicamente porque las normas por las que los seres humanos nos regimos son a su vez extremadamente complejas. Conocer el sentido, el telos, la finalidad de las normas y las normas mismas, conocer las normas mismas, son tareas extremadamente complicadas. Para nosotros es súper fácil porque nacemos en un mundo de normas. Desde que somos muy pequeñitos, estamos aprendiendo de normas. Cuando el papá o la mamá le dicen al niño pequeño, no hagas esto, o cuidado con este peligro, etcétera, el niño pequeño, esa niña pequeña está incorporando normas. Traducir nuestras normas al lenguaje de máquinas ha resultado ser una tarea extremadamente compleja. Luego, hacer que las máquinas se comporten de acuerdo con nuestras normas también es, en consecuencia, una tarea compleja. Y por tanto, ahí hay un ámbito en el que el desafío es enorme, que es hacer que las máquinas tengan un comportamiento normativo. Si nosotros sabemos y tenemos la conciencia y la certeza de que las máquinas van a respetar las normas, eso entonces nos haría posible confiar más en las máquinas y por tanto delegarle a las máquinas funciones más críticas. Pero por Que el momento no tenemos esa certeza porque la tecnología no ha sido capaz de compatibilizar o de unir el mundo normativo con el mundo informático. esas imperfecciones son las que nos hacen humanos. Ahí nos podemos poner un poco más filosóficos, pero Roberto, no cabe duda que hay ámbitos, a propósito de los que tú mencionabas, que son de por sí delicados. Yo tengo que hablar del dedo que aprieta el botón, volver a ese cliché antiguo, ¿no? El campo de la defensa como que a veces opera en otros ámbitos, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, tú por ahí en uno de tus escritos, en una de tus columnas también hablabas de los drones, ¿no? El campo de la defensa es bien particular y no podemos dejar de pensar en ese dedo que aprieta el botón en un tiempo donde, claro, estamos hablando de inteligencia artificial en otros campos, pero al final siempre hay alguien pensando en el campo de la defensa, ¿no? Así es, los sistemas automáticos de armas letales es un gran campo de estudio, es un campo en el que la inteligencia artificial ya ha entrado. Tampoco tenemos una certeza absoluta de cuáles han sido los avances específicos en esa materia, Hay mucho porque secretismo en esa como área. comprenderán, mucho de eso está resguardado por secretos militares y por tanto tampoco tenemos información del todo actualizada. Pero lo que sí es claro es que los ejércitos ya están utilizando la inteligencia artificial para automatizar sus propios sistemas de armas. Y al respecto hay autores, por ejemplo, que plantean que debería existir una prohibición absoluta de utilizar armas autónomas en materia de defensa. Porque por el estado actual de la tecnología es imposible, desde el punto de vista moral, delegarle a las máquinas autónomas inteligentes estas funciones de defensa que son básicamente, como tú muy bien lo dices, apretar un botón y por tanto disparar un arma, arrojar una bomba o cualquier acción de guerra de esa naturaleza, que en definitiva va a significar no solo pérdidas materiales, sino que pérdidas de vidas humanas. Roberto, volvamos a lo cotidiano. Somos, bueno, los seres humanos somos seres de rutina, como que nos gustan, a veces la criticamos las rutinas, pero nos ayudan, pese a los prejuicios, nos permiten organizarnos mejor. Eh, pero peligramos sin saber, frente a la inteligencia artificial me refiero, en temas como los datos, cuyo manejo debería ser mucho más cuidado del que tenemos hoy, donde estoy pensando, lo damos en el supermercado, en la farmacia, etcétera. Y estoy pensando en la facilidad que tiene la inteligencia artificial para leer patrones, como tú mencionabas también en una entrevista que pudimos ver anteriormente. ¿Cómo puede jugarnos en contra esto y cómo debiéramos tener un autocuidado, o quizás ya es muy tarde para ello, considerando esta facilidad para leernos que tienen las inteligencias artificiales? Sí, efectivamente, una de las grandes capacidades que ha desarrollado la inteligencia artificial es la capacidad para encontrar patrones en volúmenes gigantescos de información. Eso hace que la información, es decir, los datos de la vida del mundo real, donde están también nuestros datos personales, sean un activo sumamente valioso para no solo el desarrollo y entrenamiento de la inteligencia artificial, sino que para su propio funcionamiento.
Desde la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, los datos se han hecho cada vez más importantes en términos económicos y estos han ido adquiriendo cada vez mayor valor económico porque en el fondo los datos se han transformado en un commodity, es decir, en un bien transable en el mercado. De hecho, el giro principal prácticamente del negocio de Google, por ejemplo, es los datos. No es el prestar servicios de correo electrónico ni esas cosas, sino que su giro principal es el almacenamiento de datos, porque esos datos son oro, son el oro electrónico del siglo XXI. Así es, sí, por eso tenemos que tener más conciencia de ellos, ¿no? Así es. Tampoco es que podamos cuidarnos mucho en términos de qué datos entregamos, porque la medida en que estemos conectados ya estamos entregando sin darnos cuenta datos. Cada vez que yo me meto al computador y hago una búsqueda en Google, estoy entregando información sobre cuáles son mis preferencias, mis gustos o lo que ando buscando. Cada vez que voy al supermercado y pago la tarjeta de crédito, estoy dando información. Cada vez que me muevo usando Google Maps, estoy dando información. Y así sucesivamente. No es que las máquinas nos espíen, sino que están hechas precisamente para recoger esa información. Esa ha sido, por ejemplo, una de las grandes luchas y discusiones que se han dado en materia de regulación. La Unión Europea, por ejemplo, y nuevamente hago referencia a ella, tiene probablemente el estatuto de protección de la intimidad y la privacidad más desarrollado del mundo. Y esas regulaciones precisamente han tenido que enfrentarse a las grandes tecnológicas. La transferencia de datos, por ejemplo, la Unión Europea prohíbe transferir datos de ciudadanos europeos desde el suelo europeo hacia el exterior, por ejemplo, Estados Unidos o otros países. En fin, en esa materia en nuestro país estamos muy débiles porque la protección legal de la privacidad en nuestro país es muy mala. Nuestra ley de protección de datos personales es una ley absolutamente ineficaz, que no está en realidad pensada para proteger la intimidad, sino que está pensada al revés para regular la aplicación y utilización comercial de bases de datos. Recordemos que cuando la ley de protección de datos personales nuestra se discutió, uno de los grandes puntos de choque en esa discusión parlamentaria fue si se podía permitir el funcionamiento de sistemas de bases de datos comerciales, es decir, datos de morosidad de las personas. Y en ese momento se llegó, una parte del Parlamento estaba por proteger esa actividad económica y producto de estas cosas de los consensos de nuestra democracia, se llegó a un punto en el que se protegía esa actividad y se le daba una cierta protección a la privacidad, pero en realidad no muy profunda ni con mucha convicción. La ausencia de un marco regulatorio sobre la privacidad, ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial, se hace especialmente crítico en la medida en que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas chilenos y chilenas, no estamos en realidad completamente protegidos frente a las actividades de recogida de datos, tratamiento de esos datos, transferencia de esos datos, etcétera, etcétera. Y por eso la ley marco de seguridad que se está tramitando precisamente esperamos que al menos con una nueva institucionalidad siente las bases, ¿no? Siempre cuando a veces se legisla se dice no era lo ideal, pero sienta una base. Bueno, esperamos que al menos así sea en esta oportunidad. Roberto Navarro Dolmetsch, abogado, doctor en Derecho, académico de la Universidad Católica del Maule, te damos las gracias por compartir con nosotros tu visión sobre la inteligencia artificial, sobre el derecho y la lectura que también pueden tener quienes nos están viendo en el marco de este Congreso Futuro. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estas ideas. Y bueno, y nos veremos en el Congreso Futuro, esta actividad de difusión científica que es una de las más importantes de Latinoamérica, que se hace en nuestro país, en Santiago y en regiones, y por tanto hay que aprovecharlas. Así es. Y a usted que nos está viendo también, les dejamos invitados hasta una próxima oportunidad, donde sigamos conociendo y sobre todo aprendiendo más de la voz de distintos especialistas en el marco de este Congreso Futuro.